Y vamos a continuar, nosotros tenemos visitas aquí en el estudio. Ya podemos saludar a la doctora Silvina Fermani, a quien es bioquímica y farmacéutica, a Carolina Benancetti. Silvina, Caro, bueno, gracias por venir. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas Gracias noches. a ustedes por permitirnos este espacio. Sí, un espacio muy valorado porque en momentos como este, donde estamos viviendo una situación con mucho miedo, mucho pánico, mucha incertidumbre, mucha información dando vuelta, alguna confiable, otra dada por expertos, cadenas de WhatsApp verídicas y otras no. Bueno, nos parece importante salir desde el efector de nuestro sistema de salud público de la ciudad a llevar información con evidencia científica, tener la población, entender un poco de qué estamos hablando y así ser responsables en las medidas de prevención que tanto se habla y circula por toda la comunidad. Caro, han participado de reuniones con diferentes autoridades de la provincia por estas horas. Sí, justamente ayer por la tarde, sí. Ayer por la tarde estuvimos en una charla en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas con la doctora Chumpitaz y el doctor Miguel Taborda. Y bueno, es esa la información en realidad que traemos, que es muy dinámica, que cambia día a día. Es más, la información de ayer ya hoy es diferente y estamos todo el tiempo mirando qué decir. Pero bueno, es así, estamos ante una nueva enfermedad que tiene que ver con un nuevo virus. Vamos a hablar un poco de cómo comienza esto para poder entender por qué hablar de medidas de prevención es tan importante en Argentina. Este nuevo coronavirus en realidad es que se le llama SARS-CoV-2, es una nueva cepa de un grupo de virus ya conocidos. Estos virus corona son virus respiratorios, o sea, causan enfermedades desde un resfrío común hasta una enfermedad grave. La particularidad es que al ser una nueva cepa, va a tener un nuevo comportamiento. En diciembre del año pasado aparece en China, en la ciudad de Wuhan, un brote. Ante esta situación, China estudia, descubre la secuencia genómica y bautiza, digámosle, a este virus con este nombre que le vamos a decir nuevo coronavirus, para hacerlo simple. Y la enfermedad que produce, que es una enfermedad respiratoria, se la llama COVID-19. COVID de coronavirus, la D de disease en enfermedad en inglés, y 19 porque es el año en el que aparece. Entonces, de un brote en diciembre de 2019, a muy poco tiempo, marzo 2020, estamos ante una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es una pandemia? Es una enfermedad epidemiológica que se transmite en varios países del mundo en forma simultánea. Entonces, las acciones son para todos, es a nivel mundial. Y como es un nuevo virus, es decir, estamos en una infección o enfermedad viral emergente, es la primera vez que el ser humano se expone ante este virus, no tiene defensas. Normalmente cuando nosotros estamos en contacto con un virus de gripe, de otro tipo de gripe, existían las vacunas. Ese es otro. Y generamos también anticuerpos. Claro, hablamos de dos tipos de inmunidad. Endógena, la nuestra, que es nuestro sistema inmune, reacciona para defendernos ante un agente externo, y tenemos lo que llamamos los anticuerpos. Esos son los que nos van a defender de una segunda exposición al virus. En este caso no contamos con esta inmunidad porque es la primera vez que vamos a estar en contacto con él, algunos ya han estado. Tampoco con la exógena, que son las vacunas a las que vos haces referencia. Se lo está estudiando, hay varios intentos de fabricación de la nueva vacuna, todavía no la tenemos, tampoco se habla de un corto plazo tenerla, porque a su vez hay como más de 30 serotipos del virus, debe ser una vacuna multivalente, o sea, no es tan simple. Entonces no podemos contar con una vacuna a corto plazo, como en algún momento se decía, el hemisferio sur va a tener la vacuna antes que llegue el virus a él. Entonces, ¿qué hacemos en Argentina? No queda otra más que prevención, fase de contención. ¿Para qué? Para disminuir
la tasa de transmisibilidad del virus, es decir, tratar de que el virus no se transmita tan fácilmente como todo virus respiratorio normalmente lo hace. Bueno, para ello hay una serie de medidas de prevención que están destinadas a distintos sectores de los argentinos, que son los que llamamos protocolos. Son los procedimientos que las autoridades sanitarias han desarrollado destinados a la población en general, a los equipos de salud. Por eso es que nosotros ya hace tiempo venimos... Claro, sí, charlando el tema. Claro. Me decía Silvina fuera aire que vienen insistiendo con este tema. Sí, la verdad que hay un protocolo establecido desde el Ministerio de Nación y obviamente desde el Ministerio de Salud Provincial. Ese protocolo tiene una serie de pasos. Primero, la definición de la enfermedad, los síntomas de la misma. En general es una enfermedad viral de tipo obviamente respiratoria, donde el paciente comienza fundamentalmente con fiebre, en general elevada. En el 80% de los casos es el síntoma más predominante. También la tos que tiene ciertas características, es una tos seca, en general no productiva. Dolor de garganta también se presenta y es raro que presente algún otro síntoma asociado tipo gastrointestinal o una rinitis. Entonces, esa enfermedad puede cursar en forma muy leve y pasarla a veces con solamente un simple, digamos, analgésico o antitérmico, o cursar con una enfermedad grave que necesita, por supuesto, un recaudo, una internación, una asistencia, o una enfermedad muy grave donde requiere una asistencia respiratoria mecánica. El tema de esto que en general se ha visto por lo que se conoce desde noviembre hasta ahora, que esa enfermedad grave por lo general afecta fundamentalmente un grupo etario y que son los mayores de 60 a 65 años. Por lo que se ve, en general es el grupo más afectado, el cual tiene por lo general también otra comorbilidad. ¿Qué significa? Que realmente es un paciente que presenta alguna patología de base. Son pacientes que pueden estar inmunocomprometidos, pacientes que pueden ser asmáticos, pacientes EPOC. Entonces, obviamente, sobre esa patología de base, un paciente insuficiente renal, un paciente oncológico, la presencia de este nuevo virus, a los cuales no tenemos anticuerpos para responder y a los cuales no hay un tratamiento específico para este virus, entonces obviamente trae aparejado el riesgo, obviamente, en el cual estamos expuestos, especialmente nuestros adultos. En general, lo que se conoce también hasta ahora, que tiene poca afectación a las embarazadas y a los recién nacidos, a diferencia de lo que era la gripe A. Doctora, sí. Caro, también porque hiciste algo de referencia. La diferencia, o principal también en estos momentos, a la gripe A, más allá de lo médico, es que no era tan masivo el uso de redes, el WhatsApp no hablaba tanto la gente no sabía quizás más que los especialistas. Pero bueno, hacías referencia a eso, que por ahora no afecta a los chicos. Claro, y no afecta generalmente los niños menores de 12 años, que si bien pueden tener la infección, no manifestarlo, pasarla casi desapercibida. Pero todo esto que nosotros decimos es lo que conocemos desde que empezó la enfermedad hasta ahora. Se habla mucho cuánto dura el virus. Lo importante es esto, saber que se contagia fundamentalmente a través de las gotitas que nosotros eliminamos al toser o al hablar o al estornudar. Esas gotitas tienen un nombre específico, pero no importa, o a través del contacto con superficies contaminadas. De ahí la importancia de la prevención en el lavado de las manos, que ayer bien comentaba la doctora que nos daba la charla, que algo positivo que tuvo de última la gripe A ha sido que hemos aprendido esto del tema del lavado de manos. Incorporado como un hábito. Como un hábito. Desde el SANCO nosotros en su momento se trabajó muchísimo con los jardines, con las escuelas, y enseñar a cómo se lavan las manos, que es no solamente pasar debajo del agua, sino que eso tiene un tiempo y una forma de hacerlo. El agua y el jabón es suficiente. El alcohol en gel se usa en aquellos lugares donde uno puede estar continuamente lavándose las manos. Y obviamente la desinfección, la limpieza y la desinfección de las superficies
que puede ser los escritorios, los teléfonos, los micrófonos, aquello cada uno verá en su lugar de trabajo, con lo cual tiene mayor contacto, claro. Obviamente se abocará a la superficie en las cuales tiene más contacto. En las escuelas, los bancos, los pupitres, los picaportes, obviamente, y todo eso hace a tratar de lograr la contención. Prevención, claro. Para el lavado de superficies, que mucha gente pregunta qué usar, claro. No hay nada, o sea, no es que hay un desinfectante específico que prevenga, no, es solamente agua con una dilución, es lavandina 1 en 50, una parte de lavandina pura y 49 partes de agua. Con esa dilución en lavandina, durante 5 minutos el virus muere, o sea, no sobrevive más en esa superficie que está contaminando. Y si bien estas son las medidas generales que todos tenemos que adoptar, en realidad siempre, pero bueno, con mayor énfasis en este tiempo, después cada uno de nosotros tiene que tener la responsabilidad y pensar qué actividad desarrolla cada persona y ponerse a pensar de qué manera tiene que extremar más una medida u otra. Tal vez, por ejemplo, si tuvieras un micrófono en la mano, vos tendrías que limpiarlo más frecuentemente. Dependiendo de la actividad que desarrollemos, tenemos que ser conscientes, y por eso era tratar de llevar tranquilidad para enfocarnos y accionar en lo que tenemos que hacer, que son intensificar las medidas de prevención. No vamos a bloquear, porque todavía no tenemos circulación viral en nuestro país. Los casos que tenemos son casos que han tenido un antecedente de viaje o un contacto con alguien que ha viajado. En algún momento vamos a tener circulación en nuestro país y no vamos, por más extremadas medidas de prevención que tomemos, bloquearlo y hacer que no ingrese. Lo que sí vamos a poder hacer es ralentizar el proceso. Es decir, normalmente en toda época invernal se tiene una epidemia, digámosle, de gripe en tales semanas que nosotros le decimos semanas epidemiológicas, que son muchos casos todos juntos en el mismo momento. Al ralentizar tomando medidas de prevención, vamos a hacer que esos casos no sean tantos, tratando de que sean más esparcidos. ¿Para qué? Para que los equipos de salud estén preparados y puedan actuar con mayor calidad y eficiencia en cada uno de ellos. Si nos llega todos juntos es complicado. Y se necesitan X cantidad de respiradores, tal vez no contemos con ellos. Colapsaría el en sistema, cualquier lugar. Obviamente. Nosotros desde el lugar en que nos toca, obviamente que somos un efector chico, con limitaciones en la complejidad, lo que hacemos o que estamos realizando, y a través de la dirección del SANCO se ha destinado una habitación para aislar aquel caso que se considere sospechoso. ¿Qué definimos como caso sospechoso? Aquel paciente por ahora que ha viajado al exterior o que ha tenido contacto, obviamente, con alguien que ha padecido la enfermedad o que ha viajado y que comienza con síntomas. Entonces, ese paciente que a lo mejor venía cursando lo que hoy conocemos como aislamiento social, o sea, la famosa cuarentena, todo aquel que llega y que no tiene síntomas por una cuestión no solo personal, sino de conducta social hacia el otro, tiene que permanecer en su casa. En su casa tiene que estar aislado y obviamente estará en contacto con el personal sanitario de cada una de las localidades que sea, para ir informando sobre la presencia o no de síntomas. Ese paciente, si en algún momento desencadena síntomas, se considera un caso sospechoso. Ese paciente debe ser ingresado en un lugar aislado en espera de los laboratorios que confirmen, porque todo proceso febril, ahora estamos pendientes de que pueda ser un coronavirus, pero puede ser una gripe A, un H1N1, puede ser una influenza B o cualquier otra patología. No nos olvidemos que tenemos, digamos así, en los países limítrofes una cantidad de dengue importante, como también tenemos en el norte del país. Entonces, por ahí viene desde otro lugar y no viene de Europa, pero ingresó por otro lugar y puede tener un cuadro febril compatible con otra enfermedad. Pero de todas formas,
ese caso sospechoso se aísla, ese paciente se le debe colocar un barbijo y deberá llamarnos, por ejemplo, en este caso a nosotros al SAMCO, pedir hablar con el encargado, con la dirección, o se acercará, pero ¿cómo se debe acercar? Se debe acercar con un barbijo o con un pañuelo y decir, bueno, yo soy un paciente que estoy en estas características, estoy en aislamiento y comencé con fiebre. Entonces el personal que lo reciba, ya sea de enfermería o de administración, debe, si no trae nada, proporcionarle un barbijo y si no, conducirlo directamente al sector donde se va a aislar y bueno, y ahí el médico tomará las decisiones del caso en función del interrogatorio. Obviamente, mientras se espera el laboratorio, ese paciente permanece, por lo menos lo que hasta ahora se conoce, en aislamiento. Por supuesto, también dependerá de la sintomatología que tiene el paciente, porque si un paciente que tiene un cuadro respiratorio severo no es un paciente que nosotros podamos manejar en estas circunstancias y se derivará de acuerdo a los niveles de complejidad. Chicas, la última, porque bueno, se va el programa. Tema escuelas. Mucho se habló. Hay que esperar decisiones del Ministerio de Educación, no tomar apresuradas decisiones. Justamente te decía, disculpa, pero recibimos información porque es todo tan dinámico que la información cambia día a día y hasta ayer teníamos una normativa y hoy es diferente. A nivel de las escuelas, lo nuevo al día de la fecha, 13 de marzo, es que si llegase a haber, o sea que las clases continúan en forma normal, los chicos, se está demostrado que no desarrollan la enfermedad, no quiere decir que no porten el virus, que los chicos muchas veces están con mocos, rinitis, y a lo mejor están pasando por una infección a coronavirus sin desarrollar una enfermedad grave. El tema de los chicos es que después los lleva a las personas más vulnerables que estuvimos hablando, que serían nuestros adultos mayores, a quienes son, digamos, en este momento donde nosotros tenemos que hacer un enfoque especial. La provincia de Santa Fe nos ha indicado hoy la continuación de las clases, pero con una vigilancia epidemiológica mayor, teniendo en cuenta todas las medidas de prevención, siguiendo el protocolo para escuelas que bajó el Ministerio, y si llegase a haber un caso sospechoso, se va a cerrar el grado del nene en el que está. Si ese caso sospechoso llegase a ser confirmado, se va a cerrar el establecimiento por 14 días. Pero bueno, hasta el momento... no es que por un caso, Caro, confirmado, se cierren todas las escuelas, por ejemplo. No es la indicación que tenemos. Por eso. Claro. Nosotros, por eso te digo, hablamos de la información que vamos recibiendo diariamente y bueno, es basada científicamente en el caso de las pruebas y según las normativas provinciales en el caso de la población, de las medidas hacia la población. Entonces, bueno, saber que en el efector contamos con todos estos protocolos para las escuelas, para... bueno, la provincia también evita aglomerados masivos de gente. Seguro. En este momento, evitar saludarse con un beso, tratar de evitar el contacto físico, estar o permanecer a 2 metros de distancia, pero seguimos estando en una fase de contención, que hablamos que no hay circulación viral. Y cuando llegue, hablaremos de otra fase. Sí. Les agradezco porque hayan estado aquí. Estamos al pendiente de lo que pasa, porque todo cambia. Todo tiene aparte siempre mucha información y la idea no es asustar a nadie. Para nosotros también es algo nuevo, si bien hemos pasado otros procesos, pero bueno, siempre es algo nuevo y aprendemos todos los días un poquito. Así que lo que dijimos hoy es lo que nos baja nuestro ministerio, pero mañana las cosas pueden cambiar, así que estamos atentas y por supuesto si alguien tiene alguna duda puede contactarse con nosotros, que de lo que sabemos y entendemos le podemos explicar. Llegarse al SAMCO no decimos porque tratamos de que la gente evite la consulta innecesaria en forma personal. Tampoco atosigarnos con cosas que ya se saben porque no estamos hablando más que lo que dicen los medios, pero de todas formas esa es una cosa muy importante a recalcar. El tema de evitar en los procesos y durante este periodo de tiempo, a veces la consulta, no te digo innecesaria porque nunca lo es,
pero a lo mejor de algo más banal y dejar un poco, digamos, ese espacio de la guardia, especialmente de nuestro servicio, más libre, para evitar, obviamente, estar ahí esperando a ser atendido y poder contagiar o contagiarse de algo. Así que eso es lo más importante. Silvina, Caro, gracias. Gracias a ustedes.